Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Hemos estado viendo en las últimas semanas el desarrollo político del país y cómo ha habido dos elementos fundamentales en la Asamblea Legislativa en la que han estado negociando los diferentes partidos. Por un lado, el tema del fiscal. En el tema del fiscal ha quedado bastante claro que no van a llegar a un acuerdo con las tres personas que habían quedado ya como finalistas, llamémosle así. Entonces, aparentemente quieren volver a abrir la lista a los 47 y de ahí escoger unos cuantos para llegar a una lista más corta y volver a hacer toda la negociación. Ese es un tema que vamos a seguirlo conversando en programas posteriores, pero hoy vamos a estar hablando sobre temas financieros y financieros públicos. Y dentro de eso, pues ha habido dos elementos que son muy importantes. Uno es la aprobación de los 800 millones de dólares que fueron aprobados la semana antepasada por parte de todas las fracciones políticas por unanimidad en el país. Y lo otro es el presupuesto del 2013. Vamos a ver cómo se está desarrollando todo esto y por dónde puede ir todas las soluciones para el país. Y para eso tenemos a tres buenos amigos. Carolina Franco, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, es para mí un placer estar compartiendo este día con ustedes. Claudio de Rosa, muchas gracias Claudio por estar con nosotros nuevamente. Gracias Luis, es un placer estar contigo y compartir con Carolina y con tu próximo invitado que lo anunciarás, con Jorge Villacorta. Correcto, muchas gracias Jorge. Gracias Luis, muy buenas noches, es un gusto estar con estos colegas discutiendo este tema tan bonito del tema fiscal de El Salvador. Gracias, pues hagamos una buena conversación aquí entre todos y tratemos de ilustrar al público sobre cómo va todo esto. Carolina, ha habido una aprobación de 800 millones de dólares por parte de todas las fracciones políticas, incluyendo Arena, que era la parte fundamental, y para esto ha habido un acuerdo de sostenibilidad. Tal vez para enmarcar esto, si no nos ayuda un poco a entender qué fue lo que fue negociado y qué fue lo que fue aprobado. Sí, consideramos que este acuerdo en el cual se le da la autorización al gobierno de emitir 800 millones en bonos para pagar supuestamente lo que va a ser pedido por el PUT de la emisión que se hizo en el 2003, le da al gobierno la credibilidad al exterior de que va a poder pagar ese compromiso que tiene, y en ese sentido consideramos que es un acuerdo positivo porque le permite al gobierno pues decirle a los deudores que sí está en capacidad de pagar. Dicho esto, consideramos que esto es una solución a corto plazo de un problema de liquidez que podía haber tenido el gobierno, pero que lo más importante de este acuerdo es honrar los compromisos que tiene la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo de lo que está atado a esa autorización de la emisión. Entonces, para mí, el que este acuerdo haya sido positivo, en un primer momento, realmente el valor que tiene es si se cumplen lo de poder mejorar el proceso de elaboración del presupuesto y también el poder emitir una ley de responsabilidad fiscal. Ahí está el valor, porque solamente la emisión no va a resolver todo el problema fiscal que tenemos. Ahora lo que se aprobó fue una sola emisión de 800 millones, cuando sabemos que probablemente no se va a utilizar para el destino que ha sido aprobado para eso, ¿verdad? Entonces se definió ciertos mecanismos de qué hacer con el dinero si no se reclama por parte de los inversionistas el que les paguen sus bonos, ¿no? Así es, se han prácticamente autorizado esa emisión y luego se ha dividido en dos bloques de 400 millones. En el primer bloque, si la solicitud de las personas es menor a 400 millones, lo que resta, eso se va a poder ocupar para el pago de letes, que estamos en más de 700 millones actualmente. Y el gobierno también por ahí tiene un nivel demasiado alto de letes. Y los otros 400 millones que sobren, eso va a tener que volver a ir a la Asamblea Legislativa para autorizar su destino. Entonces, en ese sentido, le da al gobierno un respiro, ¿verdad? Porque los letes están, a nuestro parecer, demasiado altos ya, pero tiene que ir atado con una disciplina fiscal. De nada sirve que ahorita se le esté dando el dinero para poder solventar los problemas que tiene si seguimos en la misma tónica de gasto público. Se necesita tener una mayor conciencia de cuáles son los gastos que realmente queremos, se pueden sufragar con los ingresos realistas que tiene el gobierno. Claudio, el acuerdo incluye una serie de temas más, por ejemplo, que el déficit tenga que ser reducido al 2.7% del PIB, de más o menos 4%
que estamos ahora, e incluye otros elementos, ¿verdad? Tal vez nos puedes ilustrar tú un poco alrededor de lo demás que incluye. Esta es una forma de empujar un poquito al gobierno a que sea más responsable con las finanzas públicas. Como muy bien decía Carolina, si se llega a tener una ley de sanidad fiscal, pero se le coloca el concepto para la sostenibilidad social, es decir, que no se castiguen las asignaciones o erogaciones a las áreas sociales, como son educación, salud, programas de alivio de la pobreza y en el caso de El Salvador, seguridad pública, es lo que hay que proteger. Entonces, ¿cómo recortar gasto en otras áreas que no son las prioritarias, las fundamentales, que en este momento y a futuro le permitan al país seguir progresando socialmente y generar mejores condiciones para crecer económicamente? Lo segundo está en tratar de tener una autodisciplina, algo que yo en lo personal tengo mis serias dudas que el gobierno sea sincero en su capacidad de imponerse autodisciplina. Porque si al Fondo Monetario, que tiene mecanismos mucho más fuertes como para imponer, si tú quieres, un programa, solamente un acuerdo firmado no creo que tenga la validez. Creo que este sería un desafío espectacularmente grande y positivo para ver si el gobierno es sincero o no es sincero. Sobre lo del déficit fiscal, sí es muy importante, y aquí vamos a ver que coincide con lo que te estaba hablando del Fondo Monetario. Con el fondo se comprometieron, ese fue el acuerdo original, se comprometieron que el déficit iba a ser 4.7 en el 2011. Lo lograron 4.3. Estaban muy nuevitos, entonces todavía sabían que tenían que moverse con cuidado, sabían mover todas las cosas con... 2010, claro. Esto, en el 2011, perdón, dije 2010, me equivoqué, en el 2011, 4. Luego, perdón, es el 2010, gracias. Luego en el 2011, la meta era 3.5 y llegaron a 3.9. Pero ojo, el 3.9 es, como tú lo has explicado muchas veces, es lo registrado, lo formal. Pero hay una diferencia que es como cuando uno va a una empresa, pide que le paguen la factura y le dan un quedan. Yo tengo registrado en mi factura, en mi contabilidad, que tengo una cuenta por recibir, pero tú puedes no anotarla por nada del mundo, lo puedes dejar a un lado. Y eso es lo que hace el gobierno. No anota lo que le tiene que pagar a los proveedores. Siempre hay un plazo para pagarle a proveedores, sin excepción, y siempre hay una cantidad que está dando vuelta. Sin embargo, hay un aumento significativo a la cantidad de proveedores que no le han pagado. Y el monto que se estima, unos lo estiman más grande, otros menos, pero lo nuevo es en el orden de 250 millones de dólares. Y ese es un 1.1% del PIB. Se lo sumas tú a los 3.9 que tenemos aquí, entonces significa que es 5% el verdadero déficit. Y eso el Fondo Monetario lo saca muy rápidamente. Entonces, si tú tienes 5, cuando el compromiso era 3.5, no funciona el acuerdo. Pero si seguimos con ese criterio, en el 2012 era 2.5 y otra vez estamos entre 3.8 y 4% de déficit. Seguimos con el mismo problema. Y para el 2013, escucha bien, 1.8 era el compromiso. Y en las mejores condiciones, con lo que está pidiendo ahora el partido Arena y lo que han firmado todos los partidos como compromiso, estaría muy por encima de ese porcentaje. Estamos hablando de 2.7%. Por consiguiente, es bueno, muy bueno, pero todavía quedamos cortos y tenemos que ver en pocos meses más si han sido sinceros o fue simplemente una negociación para aliviar la caja y tener para seguir manteniendo el populismo el próximo año, año de elección. Jorge, cuando uno ve este tipo de acuerdos, no deja de alegrarle que hay acuerdos, ¿verdad? Que puedan ponerse de acuerdo los partidos políticos en algo fundamental como esto. Pero cuando uno profundiza en el acuerdo, dice uno, ¿qué tan amarrado quedó, qué tantos dientes tiene este acuerdo para que en realidad se vaya a cumplir? Porque al final Arena y compañía lo que hicieron fue aprobar, pero lo que corresponde después es que el gobierno cumpla con eso. Y como no hay condicionamientos ni formas de asegurarse, uno queda con la duda si al final va a cumplir, ya sea porque no quiera o porque no pueda, ¿verdad? Claro. Pero
¿A usted le parece que fue una buena negociación al final del día este acuerdo? Vaya, veamos. Cuando uno ve lo que acordaron, a mí me parece que más de la mitad de eso son buenas intenciones, que para poderse cumplir demandan voluntad política. Esa voluntad política, perdonen, tiene un problema en este momento. Estamos en campaña. Y al estar en campaña electoral, la lógica con que se opera es diferente a cuando no estás en campaña. Los que hacemos política, en este momento, la única lógica es ¿qué me da votos? ¿Qué me quita votos? ¿Qué le da votos a mi oponente y qué le quita votos a mi oponente? Y en base a ese análisis tomo las decisiones. No me interesa otra cosa. De tal manera que mi voluntad política, si lo que está allí me da votos, voy a entrarle. Si no me da votos, no lo voy a hacer. Y si algo de lo que esté ahí le da votos a mi contrincante, no lo voy a hacer. ¿Me entiendes? Entonces creo que este acuerdo, ¿cómo hacer para tener un mecanismo de seguimiento que esté presionando por el cumplimiento? Porque ahí demanda una serie de normas de legislación, como esta, que tiene que ver con la disciplina del manejo de los recursos, y eso tiene que estar en una legislación. Por cierto, legislación demandada desde hace un buen rato. Yo estaba de diputado en la Comisión de Hacienda cuando Gerson Martínez presentó por primera vez un proyecto de ley de esa. Estamos hablando de hace más de 8 años, 10 años. ¿Quién me dice a mí que ahora la va a presentar? ¿Quién? ¿El FMLN? ¿La va a presentar el Ejecutivo? ¿Tendrá la voluntad política el Ejecutivo de ponerse esa camisa de fuerza? Porque así es visto, ¿verdad? Esa camisa de fuerza para en un año electoral reducir mis gastos y tener una disciplina. Es bastante difícil. Y luego ahí hay otros condicionamientos igual, insisto, que tiene un sabor a muy buenas intenciones. Eso lo vamos a ver en qué momento. Bueno, cuando se necesite la votación calificada, porque ese sería si usted quiere, el diente más mayor, es cuando dice el acuerdo que los otros 400 millones, si se quieren usar, tienen que ir a la Asamblea y que ahí, para esa votación, tendrán que aplicarse el tema de los 2/3. No sé si legalmente no tendrá eso dificultad y alguien puede decir que esa decisión es inconstitucional porque ya pasó la etapa de los 2/3, pero bueno, ese sería, si tú quieres, el único diente en el que para poder continuar y decir, bueno, mire señores, para poder aprobar el gasto de los otros 400 millones o de lo que sobre de los primeros 300, se necesita esta legislación, por lo menos entréguenla. ¿Quién la va a hacer? A no ser que el mismo Arena, que es la contraparte en la práctica, elabore todas esas normativas y presente pronto esos proyectos para entrar en la discusión, que sería lo que creo los ciudadanos esperaríamos. No le podemos dejar eso solo a la iniciativa y a la buena voluntad política del Ejecutivo, del FMLN o del bloque de partidos. Entonces, yo esperaría que en las próximas semanas esas iniciativas de concretar en normativas, en legislación, en proyectos de ley, eso que ahora se ha acordado. Con ese mecanismo, insisto, más el diente de los 2/3, hombre, puede haber tal vez una posibilidad de que esas buenas intenciones se cumplan. Ahora, en última instancia, otra vez, la responsabilidad de demandar el cumplimiento de los políticos queda en los ciudadanos. Y así como se hizo todo un esfuerzo de la sociedad civil frente a la crisis con la Corte, no se puede quedar tranquila esta sociedad civil que hizo tan buen esfuerzo solo con el tema de la Corte, ¿verdad?
aquí al comenzar ustedes sí, el tema del fiscal queda ahí presente, lo vamos a tocar para después, pero realmente ese tema es central. Algunos esperamos que como en el pasado, pues hombre, se arreglaban ambas cosas, ¿ve? Porque ahí Arena tenía un resorte, los 800 millones de emisión era una demanda indispensable para este gobierno, angustiado por la falta de liquidez. Y bueno, si eso era así, bueno, ¿y por qué no resolvemos de una vez el tema del fiscal? Desgraciadamente no se hizo, pero ¿a qué quiero llevar? A que la sociedad civil demande de nuevo con insistencia el tema del fiscal, pero también es que el tema financiero del Estado ahora es un problema nacional grave. Lo que pasa es que la ciudadanía no lo logra entender del todo del lío en el que estamos. Y claro, cuando los miembros del gabinete de gobierno o los principales funcionarios quieren ocultarlo y decir que no está pasando nada, perdóneme, tampoco es cierto. Yo no puedo negar que alguna gente puede exagerar en que no haya salida. Claro, siempre hay salidas, menos para la muerte, pero eso no quiere decir que no estemos en una situación grave. Conclusión, Luis, esto está muy bien, pero si no tenemos mecanismos de seguimiento y de control y de garantía que se va a cumplir, va a quedar igual que otra cosa en buenas intenciones y sin los dientes necesarios para hacerlo cumplir. Vamos a un corte comercial. Para la vuelta, Carolina, vemos, ¿resuelve esto el problema de liquidez de corto plazo del gobierno o no? ¿Verdad? Y volvemos en un segundito. No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con 361 grados.